Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch Ata Yahweh, Baruch Ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema ¿No han leído? Bien, estas palabras fueron dichas por nuestro Mashiach Yeshua en 3 de los Besorot o Evangelios. Pero antes de pasar a ver por qué nuestro Mashiach dijo estas palabras, debemos primeramente de entender para qué nos sirven las Escrituras. Bien, las Escrituras son nuestro manual por el cual somos guiados y dirigidos por esta vida. Sin este manual en nuestras vidas estamos completamente perdidos. Utilizaré el siguiente ejemplo para poder explicar un poco mejor. Si una persona tiene en mente emprender un viaje hacia un bosque y pretende habitar ahí durante algunos días, obviamente tiene que planear aspectos muy importantes para poder realizar esta aventura. Primero, tiene que escoger el lugar hacia donde se va a dirigir. Segundo, debe de preparar el equipaje adecuado. Tercero, deberá de llevar una casa de campaña, linterna, mochila, cuerdas, etcétera, etcétera. Es decir, debe de llevar todas las herramientas necesarias. Pero lo principal o más importante de todo esto es que debe de llevar una brújula que le indicará el camino correcto. Esta brújula es primordial para realizar este viaje por el bosque. Bien, de la misma manera, las Escrituras se convierten en nuestra brújula. Esta brújula nos va a guiar en nuestro camino espiritual por esta vida. Nadie emprende un viaje largo solo con la ropa que lleva puesta. Debe de llevar consigo herramientas imprescindibles como las que vimos anteriormente, y uno debe de prepararse correctamente para ese viaje. En la actualidad existen grupos de niños scouts en donde se les enseña a acampar, prender una fogata, buscar alimento, orientarse para no perderse, hacer nudos con las cuerdas, buscar huellas, llevar un botiquín de primeros auxilios, etcétera, etcétera. De la misma manera que estos grupos de scouts son preparados para poder resistir y subsistir en una situación difícil y complicada, de la misma manera el ser humano debe de ser preparado para poder soportar situaciones difíciles. Existen muchos casos en que la gente no sabe cómo actuar ante tales situaciones. Por ejemplo, hay gente que no sabe cómo actuar ante el fallecimiento de un ser amado. Otros no saben cómo enfrentar la pérdida de su trabajo. Otros no saben cómo frenar su lengua. Otros no saben cómo enfrentar la enfermedad. Otros no saben cómo tomar una decisión difícil. Otros no saben cómo aprovechar el tiempo libre. Otros no saben cómo respetar a sus padres. Otros no saben buscar ni hablar con la verdad. Y esto es solamente unos ejemplos, porque la lista es sumamente muy larga. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las Escrituras que nos dio nuestro Abba Yahweh? Pues mucho y todo. Recordemos cómo era nuestra vida antes de llegar a la Torah. Andábamos perdidos en este mundo porque no sabíamos hacia dónde estábamos llevando nuestra vida. Es decir, no teníamos un lugar definido hacia dónde ir. Solo estábamos dando vuelta en círculos, sin un punto fijo donde llevar nuestras vidas y la de nuestras familias, por la simple razón
de no tener en nuestras manos esa brújula que nos llevara por el camino correcto. Bien, en otras palabras, no teníamos las escrituras que son las que dirigen nuestro camino hoy en día. Vamos a ver lo que dijo el Shaliach Shaul en el libro de Efesios capítulo 2 verso 12, que dice: en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Bien, yo creo firmemente que este verso nos relata exactamente cómo vivíamos antes de llegar a nuestro Abba Yahweh y a su Torah. No teníamos esperanza. Decíamos estar en el camino correcto, pero la verdad es que estábamos perdidos. Creíamos tener esperanza, pero la realidad era que estábamos dando vueltas en círculos sin rumbo fijo. Es decir, creíamos estar haciendo la voluntad de nuestro Creador, pero la realidad era que hacíamos nuestra propia voluntad y no la de Él. ¿Y por qué creíamos esto? Pues por las malas enseñanzas y doctrinas que fueron puestas en nuestras mentes, pues nosotros mismos permitimos ser engañados por doctrinas de hombres. Por lo tanto, no nos enseñaron la manera correcta de cómo leer y entender las Escrituras, que son nuestra brújula para poder ir en el camino correcto. A todos les han enseñado un falso evangelio de la prosperidad. Nos hicieron creer que teníamos el poder de decretar y declarar sobre las personas, sobre nosotros mismos y sobre las cosas. Nos hicieron creer que la Torá había dejado de ser. Nos hicieron creer que haciendo una simple confesión ya nos habíamos ganado la vida eterna. Pero qué equivocados estábamos. Vivíamos sin una dirección y rumbo fijo. Estábamos tan perdidos como alguien que se pierde en un bosque inmenso. ¿Y por qué se pierde el hombre? Pues porque no se prepara espiritualmente para poder soportar las situaciones difíciles que se nos presentan. Nos falta esa brújula que nos indique el camino correcto, y esta brújula son las Escrituras. Leer las Escrituras no es leer una novela. Esto se debe a que las palabras de las Escrituras son mucho más que solo tinta sobre papel. Cada palabra de las Escrituras es como una cápsula espiritual que contiene un gran significado. Es posible que lea el mismo pasaje de la Escritura una y otra vez y no encuentre el significado de este pasaje. Pero algo está ocurriendo para que no podamos entender muchos pasajes de la Escritura. Es hoy el tiempo de comenzar a preparar nuestro viaje espiritual con todo lo necesario, para que al fin podamos poder entender esos pasajes de las Escrituras que tantas veces hemos leído y que hasta el día de hoy no hemos podido comprender. Es hora de que la gente cambie su manera de ver las Escrituras. Otra herramienta que la gente no lleva en este viaje es la investigación de las cosas hebreas. Y no poseen esta herramienta porque nunca se las han enseñado y mucho menos les han dicho que existe. Cuando usted indague e investigue, pero sobre todo cuando usted sepa cómo leer las Escrituras en su contexto original, que es el hebreo, descubrirá el significado más profundo de los nombres, lugares y relatos que según usted creía ya conocer. Eso era lo que realmente me pasaba a mí anteriormente. Yo creía que entendía las Escrituras, pero cuando empiezo a conocer la Torá, me di cuenta que verdaderamente no sabía ni entendía absolutamente nada. Y hoy sigo sin entender muchas cosas todavía, pero sigo adelante, investigando y estudiando pasajes que anteriormente creía entender. Nuestro Mashiach dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 24 verso 13, que dice así: pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Bien, en otras traducciones dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nuestro Mashiach nunca dijo ni enseñó que hiciéramos una confesión para ser salvos.
Él dijo claramente que nos mantengamos firmes hasta el fin, escudriñando y haciendo lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué diría nuestro Mashiach las siguientes palabras? ¿No han leído? Estas palabras las dijo varias veces a los hombres incrédulos y a hombres que creían saber mucho, como a los fariseos y a los maestros de la Torá. Veamos los siguientes versos que están en el libro de Mateo capítulo 12, versos del 1 al 3, que dice: Un Shabbat en aquellos tiempos, Yahshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidim tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perushim le vieron y le dijeron: Mira, tus talmidim están violando el Shabbat. Pero él les dijo: ¿No han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Bien, en estos versos encontramos cosas bien interesantes. Bien, primero, en el verso número 1 nos habla del Shabbat. Segundo, los perushim o fariseos condenaron la actitud de los talmidim de Yeshua por haber arrancado espigas de grano para comer. Tercero, los disque maestros de la Torá, quienes eran los encargados de enseñar al pueblo las Escrituras, decían que los talmidim de Yeshua estaban violando el Shabbat. Y nuestro Mashiach les contesta: ¿No han leído lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Los perushim, que supuestamente debían de conocer perfectamente las Escrituras, no debieron de reclamarle a Yeshua por lo que hicieron los talmidim. Por eso Mashiach les contesta: ¿No han leído? La Escritura nos enseña que en el pasaje de David era Shabbat cuando comieron de los panes que solo a los Kohanim del templo se les permitía comer. Los Kohanim del templo sabían esto. Por eso le permitieron a David y a sus acompañantes comer de esos panes para poder preservar su vida. Lo que nos enseña la Escritura es que aunque sea Shabbat, la vida está por encima de guardar el Shabbat. Es decir, si nosotros estamos guardando el Shabbat y frente a nuestra casa ocurre un accidente y la vida de una o más personas están en juego, nosotros debemos de salir y ayudar a esa o a esas personas, aunque sea Shabbat. Por eso Mashiach dijo lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 12, versos 11 y 12 del libro de Mateo, que dice: Pero él contestó: Si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? ¿Cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja? Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Entonces, con estas palabras dejó callados a los perushim. ¿Cómo era posible que los maestros de la Torá no supieran que la vida es lo más importante para nuestro Abba Yahweh? Abba Yahweh es el dador de vida. Él la da y él la quita. Vamos a ver esto en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6, que dice: Yahweh mata y él da vida. Él lleva a la sepultura y él hace subir. Bien, lo que leímos anteriormente es lo que deberían de saber los maestros de la Torá y no lo sabían. Por eso, nuestro Mashiach Yeshua les dijo: ¿No han leído? Eso mismo pasa hoy en día. Muchos de los que se dicen ser pastores o líderes religiosos enseñan cosas que no están escritas, y lo único que hacen es perder a la gente con sus enseñanzas y falsas doctrinas. Yo también les preguntaría: ¿no han leído que guardar el Shabbat es un mandamiento? Bien, vamos a ver otro pasaje donde nuestro Mashiach dice las mismas palabras. Vamos al libro de Marcos capítulo 12, verso 10, que dice: ¿No han leído el pasaje del Tanaj que dice? Bien, nuevamente nuestro Mashiach Yeshua les dice: ¿no han leído? Desde tiempos antiguos se había escrito en el Tanaj todo acerca de nuestro Mashiach. Él era la roca. Yeshua fue muy claro al decir que todo esto ya estaba escrito. ¿Cómo era posible que los que enseñaban las escrituras no lo supieran? De la misma manera como pasa hoy en la actualidad, los que supuestamente deben de saber lo que dicen las escrituras
para poder enseñar de una manera honesta y adecuada, no lo saben. ¿No han leído que la Torá no fue abolida? ¿No han leído que debe de guardarse el Shabbat? ¿No han leído que no debe de comerse carne de puerco ni mariscos? ¿No han leído que la salvación no se logra con una simple confesión? Pues ellos no saben todas estas cosas por la simple razón de que no han leído. Nuestro Mashiach fue muy enfático al decirles, ¿no han leído? Él utilizó estas palabras precisamente para enseñarle a los Perushim y a los maestros de la Torá que sus enseñanzas estaban muy alejadas de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Les estaba diciendo muy claramente que necesitaban leer y escudriñar todo lo que estaba escrito en el Tanaj, precisamente para que pudieran enseñar a todo el pueblo la verdad, y esta verdad solo se encuentra en las Escrituras, no en la mente de los hombres. Les estaba diciendo que no podían estar enseñando doctrinas de hombres, sino que debían de concentrarse en leer lo que verdaderamente es importante. Por eso les decía con toda claridad, ¿no han leído? Esos maestros de la Torá estaban más dedicados a otras cosas, como por ejemplo a hacer dinero, a aparentar ser importantes ante el pueblo. Predicaban misericordia, pero no la ejercían. Ellos debían de enseñar verdaderamente cuál es la perfecta voluntad de Abba Yahweh. Por eso Yahshua les dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 23, verso 27, lo siguiente. Dice así: Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Y hoy en día no es la excepción. Muchos que se ostentan y se autodenominan como doctores en teología, apóstoles, profetas, pastores, pastoras, conferencistas, rabinos y moré, son igual que estos Perushim y maestros de la Torá de esos tiempos. Y la verdad es que todos ellos están muy, pero muy alejados y perdidos de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Nuestro Mashiach fue muy claro cuando dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 15, versos 8 y 9, que dice: Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Por consiguiente, ¿no han leído lo que significan estos versos? Bien, pues empecemos hoy todos nosotros a leer y a entender las Escrituras. Y para que podamos entender lo que nos dice y enseña el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, primero debemos de leer y entender lo que nos dice el Tanaj o Antiguo Pacto. ¿No han leído? Pues bien, mis amados, con esto terminamos nuestro estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torá, la Torá de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.